Empresarios del campo, empiecen a hacer que las reglas jueguen a su favor y no en su contra. Y con esto me refiero a empezar a pensar como verdaderos estrategas de negocios y hacer que nuestros lotes de terreno tengan mayor productividad y por ende una mayor rentabilidad por metro cuadrado. Y es que para ello tienes que saber en qué tipo de negocio está tu cultivo. En el video anterior hablamos acerca de los cultivos transitorios o los cultivos de única cosecha y los riesgos que pueden tener. Y vuelvo a reiterar que no son malos en sí, simplemente que son mal gestionados por muchos empresarios del campo. Hay una segunda clase de cultivo que son los cultivos perennes o también conocidos como los cultivos de varias cosechas, tales como el café, los cítricos, el mango, la uchuva, la fresa, etc. Estos se caracterizan porque después de sembrados pasan por una etapa de desarrollo, seguida por una etapa productiva de varias cosechas antes de ser completamente eliminados. Por lo tanto, contablemente se considera que tienen una etapa de desarrollo o una etapa de inversión donde no hay producción y una etapa productiva que normalmente es de varias cosechas o varios ciclos productivos. ¿Por qué especialmente me llama la atención este tipo de cultivos? Básicamente los cultivos perennes en su etapa de desarrollo tienen inversiones que generalmente se pueden estar manteniendo constantes, lo cual nos permite analizar cuánto me cuesta levantar un cultivo hasta que empiece a producir y luego de que empieza la cosecha. Estos pueden producir semanal o mensualmente. Generalmente son cultivos que dan producción semanal. Incluso algunos llegan a dar producción de hasta 8 veces al mes. Y esto es precisamente lo que me parece más atractivo de este tipo de cultivos por estas 3 razones. Número 1, no tienes que someterte a un único precio de venta. Es decir que si por X o Y situación los precios de algunas cosechas no fueron lo suficientemente óptimos, generalmente los puedes recuperar en otras cosechas con precios muchísimo más favorables. La número 2, mejor análisis de cultivo. Cuando tienes un cultivo de varias cosechas, puedes llevar incluso un análisis muchísimo más detallado del comportamiento de tu cultivo, donde puedas determinar los picos y los bajos de producción. Es decir, por ejemplo, cuando la producción es alta y cuando cae intempestivamente. Es importante que lleves un histórico de todas las cosechas y la selección. Por ejemplo, como la uchuva, por ejemplo, debes llevar un histórico de cuánto produjo a la semana, cuánto se exportó, cuánto quedó para venta nacional, cuánto quedó para desecho. Esos datos te van a permitir hacer un análisis mucho más exacto de qué es lo que pasa en esos momentos con tu cultivo y por qué tal vez está bajando la producción en algún punto específico. ¿Será tal vez que no se fertilizó lo suficiente? ¿Será que había menos mano de obra? ¿O será que, no sé, no hubo una buena selección, por ejemplo? Y estos análisis te permitirán tomar medidas en tiempo real para mejorar las siguientes producciones. Número 3, mayor oportunidad de renegociar los contratos. Este es un punto muy importante, ya que lo que buscamos es poder vender obviamente al mayor precio nuestros productos. Y si por cosas del destino, por ejemplo, tenemos un contrato donde en pocas palabras nos estaban dando por la cabeza porque tal vez encontramos que otros proveedores están pagando tal vez mejor o en condiciones muchísimo más favorables, aún tenemos la oportunidad de al menos intentar renegociar un contrato, ya que nuestro cultivo aún continúa en producción constante. Cosa que obviamente no puedes hacer con un cultivo de única cosecha, porque básicamente tú vendiste y ya. Si vendiste caro, muy bien, pero también si vendiste barato y a los 2 días te enteras que otra persona estaba pagando ese mismo producto pues mucho más caro, pues ahí sí perdiste. Empresarios del campo, estamos en una era donde tenemos que aprender a pensar estratégicamente, porque el tiempo, el esfuerzo y sobre todo la inversión que ustedes están colocando en sus cultivos no son gratis, y entre mayor rendimiento saque nuestro cultivo, pues obviamente muchísimo mejor. Recuerden que pueden hacer
todas sus preguntas al correo proyectos@agroune.com o dejarlos directamente en los comentarios del video. O también pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 350-275-0245, donde pueden hacernos cualquier tipo de pregunta, postular sus proyectos para que puedan en algún momento resultar beneficiados para inversión o para una asesoría mucho más directa. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, @agroune, y en Facebook como Agroune Colombia, donde estamos posteando información constante todos los días acerca de temas que pueden ser de tu interés, relacionados con finanzas agrícolas, con productividad, con estrategia, con negocios agropecuarios, con inversiones en el campo agropecuario. Así que síguenos en estas dos redes sociales y obviamente suscríbete en el canal de YouTube. Un abrazo, mis empresarios del campo. Hoy, desde la pantalla que te dice cómo hacer más productivo tu cultivo. Mañana, desde cualquier lugar del hermoso mundo de las agroinversiones.